6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. En este amanecer el ELN guarda silencio sobre la versión oficial de que esa guerrilla, el ELN, está planeando el asesinato del fiscal Francisco Barbosa. Lo dice en Colombia, no solo inteligencia militar, lo dice también la DIJÍN de la policía, pero lo dice también Estados Unidos. Agencias todas que tienen información de quiénes y cómo se reunieron en Venezuela para organizar el atentado, que sería con francotiradores. El jefe de la misión es el Rolo, su nombre es José Benigno Guzmán, un cabecilla de Frente de Guerra Urbano, y para organizar el magnicidio han movido más de 3.000 millones de pesos. Está la información de a pedacitos que se viene filtrando desde anoche cuando la Fiscalía reveló en el comunicado el plan del ELN, que por un lado quiere hablar de paz y por el otro lado quiere matar al fiscal. Es el mismo ELN que dice no tener plata para mantener a sus hombres durante el cese al fuego, el mismo ELN que está en teoría en una tregua de 6 meses que arrancó la semana pasada, el mismo ELN que le pide a la comunidad internacional solidaridad y acompañamiento en su proceso de negociar la paz total con el gobierno nacional. Este Rolo, que es el jefe del escuadrón que quiere matar al fiscal, se reunió en Venezuela con Ariel, integrante del COSE del ELN, se llama Eduardo Galvi Rivera, condenado por el secuestro del avión de Avianca en 1999, y con Leonel Salazar, alias Gonzalo Satélite, los que estaban organizando el ataque. La reunión fue en Venezuela, se enteraron fuentes militares de Colombia y de Estados Unidos, y anoche hicieron pública la versión. Y digo, guardan silencio los jefes de esa guerrilla que apenas la semana pasada se estaban paseando por Bogotá para el acto formal de inicio de cese al fuego bilateral que empezó el jueves 3 de agosto. Así que la noticia le cae como un baldado de agua fría al comisionado de paz Danilo Rueda, que tampoco dice de momento nada. Él es el que tiene línea directa con el ELN. El ELN no solo quiere matar al fiscal, sino que ya ha violado en esta semana 6 veces el cese al fuego al que se comprometió, según denuncia el propio comandante de las fuerzas militares. Así que ese cese al fuego parece ser el rey de burlas esta mañana. Y a propósito de delincuentes, les voy a hablar en segundos la carta que envía Otoniel, el hombre que fue el todopoderoso jefe del Clan del Golfo, al presidente Gustavo Petro. Este Otoniel condenado ayer en Estados Unidos a 45 años de cárcel, diciendo que ahora sí quiere colaborar con la justicia, que ahora sí quiere aportar a la verdad y que las víctimas lo perdonen. Está arrepentido, tal vez porque sabe que va a pasar hasta el último día de su vida en una de esas cárceles durísimas en Estados Unidos. Va a terminar allí, hoy tiene 51 años y va a cumplir una pena sin rebaja, a no ser que viva hasta los 96 años de edad. Está comenzando esta mañana en 8 ciudades del país la concentración de taxistas. Es el paro que hacen taxistas o algunos gremios de taxistas por el precio de la gasolina, que en este último año ha subido 47%. Están llegando grupos pequeños de 10 o 20 conductores que están haciendo de momento lo que ellos llaman pitazón, que es calentamiento de la operación Tortuga. En Bogotá los puntos de encuentro son el deprimido de la 94 y el sector de Yomasa, que es la salida por Usme, bien al sur de Bogotá. En Medellín se encuentran en Punto Cero, la terminal del norte. En Cali el punto de encuentro es la glorieta de Sameco. En Bucaramanga la Puerta del Sol. También tienen convocatorias en Tunja, Ibagué, Cúcuta y Cartagena. De las grandes ciudades, la única en donde no hay convocatoria de taxistas esta mañana es Barranquilla. Piden ellos una tarifa diferencial en el precio de la gasolina. Les corresponderá al ministro de Hacienda y al nuevo ministro de Minas, que vienen impulsando los aumentos periódicos, ver si hay alguna clase de misericordia con los taxistas, que la verdad es que tienen algo o mucho de razón, porque se les han subido los costos vía precio de la gasolina, pero la tarifa de los taxis sigue siendo la misma. Los costos se les han subido 50%, a ver qué le responde el gobierno del cambio. Hablando de hidrocarburos, se desplomaron las utilidades de Ecopetrol. La empresa reporta ganancias de apenas 4.1 billones de pesos, que representan una caída
de 60%. El año pasado habían sido de algo más de 10 billones de pesos. El presidente de Ecopetrol explica que la caída es por el precio internacional de los combustibles. Anuncia el gerente que el gobierno está revisando las metas de transición energética para acelerarlas en lo que queda, en 3 años que quedan del gobierno. La inflación en Colombia, por otro lado, también cae. En julio fue de 11.78 el anual. La inflación del mes pasado de julio fue de 0.5%. Una caída paulatina, gradual, muy lenta, pero sostenida. Viene cayendo la inflación en los últimos 4 meses. De todas formas, una buena noticia. En el segundo día de la visita del presidente a Brasil, está en la cumbre de la Amazonía, propone la creación de un alto tribunal de justicia ambiental, una corte penal para los delitos ambientales, también una especie de OTAN amazónica, y critica a los viajeros, dice él, a los neoliberales que hacen turismo. A pesar de que es el presidente más viajero, este es el viaje número 23, el del presidente Petro, que por otro lado busca atraer el turismo internacional. Muchas historias para acompañarlos esta madrugada. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 9 de agosto. Les voy a contar en qué terminó la balacera de anoche en el Maracaná, el estadio de Río de Janeiro, en donde se desarrollaba el partido de Fluminense y Argentinos Juniors. La policía terminó disparando a quemarropa en una de las tribunas. Una jornada accidentada, llena de sorpresas deportivas y también de orden público. Bienvenidos, los acompañamos desde Mañanas Blue. La temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados. Amaneció, les mantendré informados sobre el tema de los taxistas, sus desarrollos en la movilidad. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Fiscalía acaba de revelar un plan para intentar asesinar al fiscal general de la Nación. Al menos 3 fuentes, una inteligencia militar, el CTI y la Policía Judicial le confirmaron al ente investigador que las milicias urbanas de ese grupo guerrillero estaban fraguando el atentado. Según la información, en julio pasado se llevó a cabo una reunión en Venezuela de 5 altos mandos de esa guerrilla. Entre los cabecillas estaría alias El Rolo, también Jaime Galvis Arias Ariel, Eduardo Galvis Rivera, hoy condenado por el secuestro del avión Fokker de Avianca en abril de 1999, y Leonel Salazar, alias Gonzalo Satélite. Desde el Congreso hubo un rechazo unánime. El senador Ciro Ramírez del Centro Democrático. Todo el respaldo y todo el apoyo al fiscal general de la Nación. Y hasta tanto no se aclare esta información de un posible atentado al fiscal, se suspendan las conversaciones con el ELN. El representante Heráclito Landines del Pacto Histórico. Rechazamos estas amenazas, rechazamos estas acciones violentas y pedimos que se proteja la vida del fiscal y la vida de su familia. General Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, insistió en que sí puede dar a conocer las presuntas violaciones al cese al fuego, pero que ya el mecanismo se encargará de verificar. Tenemos nosotros 6 presuntas acciones que han sido informadas. Como bien lo dije ahorita, pues será el mecanismo de monitoreo y verificación que determinará la gravedad de estas acciones. 45 años de cárcel tendrá que pagar Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, aquí en los Estados Unidos. Fue la determinación de una jueza en esta corte, en Brooklyn, por cargos de liderar una empresa criminal, el Clan del Golfo, y por cargos del narcotráfico. Obviamente nosotros quedamos un poco triste con el resultado. Estábamos bregando para una sentencia más cerca a los 25 o 30 años. Para las víctimas, con la condena en Estados Unidos, se cierra la puerta a la posibilidad de la verdad sobre sus delitos en Colombia. Se veía venir y sabíamos que llevarse a Otoniel para los Estados Unidos era decirle a las víctimas chau pescado. Entonces, ¿dónde se va a quedar la verdad, la justicia, la reparación de toda esta población víctima que hemos sufrido tanto por tantos años? Vamos a salir a paro, vamos a reclamar estos derechos, vamos a reclamar el precio diferencial a la gasolina, esa promesa de campaña que nos hizo el presidente Gustavo Petro. Para hoy está programado un paro nacional de taxistas en las principales ciudades del país. Por eso hizo un llamado el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez. Invitamos a todas las personas que se van a movilizar que lo hagamos de manera pacífica. Recordemos que los derechos generales priman en el sector del transporte
transporte y es una directriz del señor presidente de la República. En la entrega del balance de seguridad del primer año del gobierno, el ministro de Defensa Iván Velázquez aseguró que fue un buen año a pesar de exponer algunas cifras negativas, como por ejemplo un aumento del 2% en los casos de masacres y que el secuestro tuvo un aumento del 90%. El que hubiéramos mantenido una disminución, por ejemplo, en los temas relacionados con homicidio es un balance positivo. El director de la Policía General, William Salamanca, aseguró que no descartan una posible represalia de la disidencia de Iván Mordisco, luego de que las fuerzas militares y la policía le dieran de baja a uno de sus líderes, alias Pedro, en el municipio de Yondó, Antioquia. Estamos en máxima alerta. No descartamos que haya una reacción cobarde de estas personas. Hernán Giraldo conoció con el alias de Taladro y quien fuera el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, señalado de abusar a decenas de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, fue expulsado de Justicia y Paz, pues según la Fiscalía, pese a estar en la cárcel, continúa delinquiendo y pedía que le ingresaran a los centros penitenciarios más menores para abusar de ellas. Durante el primer semestre de este año se desplomaron las ganancias de Ecopetrol frente al primer semestre del año pasado, que había sido histórico para la compañía. Entre enero y junio se ganó 9,7 billones de pesos, con una fuerte disminución casi del 43%. La inflación sigue con tendencia a la baja, esto es lo que se ha visto en los últimos 4 meses, así que la inflación anual para el mes de julio se ubicó en 11,78%. Si lo comparamos con el mismo mes, pero del año pasado, que fue 10,21, hay un incremento de 1,57 puntos porcentuales. Con 93 votos por el sí, 34 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que revive los días sin IVA del gobierno de Iván Duque. Durante su intervención en la cumbre de jefes de Estado sobre la selva amazónica que se desarrolla en Belém de Pará, en Brasil, el presidente Gustavo Petro propuso crear un cuerpo militar internacional para defender la selva amazónica. Deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica. Lampedusa vuelve a ser el foco principal de la tragedia migratoria en el mar Mediterráneo. Los testimonios de 4 supervivientes de esa embarcación señalan que 41 personas en efecto han muerto en ese naufragio. La embarcación había salido de las costas de Túnez y tras unas 6 horas de navegación la nave volcó debido a una gran ola. Escándalo en el Maracaná, policías brasileños dispararon a quemarropa a aficionados argentinos, mientras Fluminense y Argentinos Juniors jugaban los últimos minutos de los octavos de final de la Copa Libertadores, se vivió la violencia y el caos en las tribunas. Colombia ya está entre las 8 mejores selecciones del mundo y frente a la campeona de Europa, Inglaterra, buscará un cupo a las semifinales en la madrugada de este sábado. Catalina Usme, goleadora histórica de la selección Colombia. Vamos de tú a tú. Este equipo no va a salir a especular sobre lo que puede y no puede hacer. Nosotras, como les digo, vinimos a jugar 7 finales. Tenemos la certeza absoluta del trabajo que hemos hecho, de cómo nos hemos preparado. Estás escuchando Blue Radio.